Y vamos allá. Ahí tenéis el examen. Mejor con las gafas. Bueno, vamos a empezar con las de teoría. Fijaros, la primera pregunta de enzimas prácticamente igual, sí, no es la misma, pero es prácticamente lo mismo a la que hicimos el día anterior, creo que fue el día anterior, ¿vale? El día anterior nos pedían que dijéramos 3 factores que influyen en la actividad enzimática y que explicáramos 2 de ellos. Aquí directamente me preguntan 2 factores, ¿vale? Y exactamente igual lo explicamos que el otro día, ¿vale? La temperatura y el pH, ¿de acuerdo? ¿Cómo afecta la temperatura? Lo digo yo rápido, lo vimos ya, lo repasamos el otro día. Pues la temperatura, al igual que en cualquier reacción química, pues acelera la velocidad, ¿vale? Hace que la velocidad sea mayor, porque hace que las enzimas estén más fluidas, no estén tan rígidas, ¿vale? Pero eso tiene un límite debido a la denaturalización, ¿no? Que lo marca la velocidad máxima a una temperatura óptima, ¿vale? Hacemos nuestra gráfica y listo. Y el pH, pues que la actividad enzimática es posible dentro de unos márgenes de pH, ¿vale? En el centro de esa campana de Gauss, el pH óptimo, que nos da una velocidad máxima y conforme nos alejamos del pH óptimo, la velocidad disminuye porque la enzima comienza a denaturalizarse, ¿de acuerdo? Ah, no, y perdón, y me preguntan, es que aquí con mi foto no me veo. Me preguntan el tercero, ¿vale? A, B y C. Pues igual, concentración de sustratos, lo mismo, lo contestamos el otro día también. Pues a mayor concentración de sustrato la velocidad aumenta debido a que hay enzimas libres, ¿vale? Y llegará un momento en que las enzimas están todas ocupadas, están saturadas y la velocidad no aumenta más, alcanzando la velocidad máxima, por nuestra gráfica, ¿vale? Esta ya sí es nueva. A ver quién me la hace. Describa 2 tipos de inhibición enzimática. ¿Quién me la explica? Venga, alguien. Inhibición competitiva. ¿Sí? ¿Competitiva? O sea, que compiten para engancharse, yo qué sé. Vale. La inhibición, mejor empezamos con reversible e irreversible, ¿vale? Yo la explicaría completa. Diría, pues hay 2 tipos de inhibición, la que es reversible y la que es irreversible. La irreversible, ¿a qué se debe? A que el inhibidor se une mediante enlaces covalentes al centro activo de la enzima, desnaturalizándola o inutilizándola, ¿vale? Bloqueándola permanentemente. ¿Se entiende lo que es irreversible, no? ¿Vale? Eso lo vimos ya. Irreversible. Y la reversible, pues como su propio nombre indica, pues que es posible volver a la situación original. Y en este caso, pues podemos decir que hay 2 tipos de inhibición reversible, competitiva y no competitiva. La competitiva es aquella en la que el sustrato y el inhibidor se parecen, ¿vale? Estructuralmente son parecidos, por lo tanto compiten por el centro activo de la enzima. ¿Cómo se subsana, cómo se arregla, cómo se soluciona esta inhibición? Aumentando la concentración ¿de qué? Sustrato. Efectivamente, aumentando la concentración de sustrato. Fijaros que en estos exámenes del año pasado, tanto los de junio, septiembre, ya hay varias preguntas sobre inhibición competitiva. Hubo un par de preguntas de razonamiento, una relacionada con el alcohol, no sé si os acordáis, que había que administrar alcohol, no sé si recordáis, porque actuaba como un inhibidor competitivo. Y luego había otra pregunta relacionada con reacción enzimática. ¿Vale? Parece que es como que cogen varios temas y hacen varias preguntas de cada tema y ahí hacen los exámenes. ¿Vale? Competitiva. Y la no competitiva, pues el inhibidor se une a un lugar diferente del centro activo. ¿De acuerdo? Y ahí da igual, tú ahí, aunque aumentes la concentración de sustrato, no se va a modificar la inhibición. ¿Vale? Primera pregunta, muy fácil, muy asequible. ¿Vale? La segunda, definiciones. Fijaros, son 5 definiciones, 0,4 cada una. A ver, chicos, yo creo que esto lo hemos practicado, pero
a lo largo de todo el curso, pero quiero un poco recordar, ¿vale? Voy a poner aquí, a la pizarra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a una definición? Por ejemplo, en el caso del nucleoplasma. No vayamos como locos a decir, pues, bla, 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 bla. Pues se nos olvida, algo se nos olvida, ¿vale? Entonces, de cada palabra que tenemos que definir, vamos a intentar sacar palabras clave. De este concepto de nucleoplasma, decidme qué aspectos clave tenemos que hilar en nuestra definición. A ver, ¿qué es el nucleoplasma? ¿Dónde está situado? ¿De qué orgánulo forma parte? En el núcleo. Vale. Correcto. Pertenece al núcleo, ¿vale? ¿Qué es? Una dispersión coloidal, ¿no? Vale. Una dispersión coloidal. Es un medio más o menos acuoso, espeso, que no es sólido, ¿verdad? No es una bicapa, es una dispersión coloidal. Algo relevante que ocurra en este medio, en esta dispersión. La ¿Alguna replicación. reacción química? ¿Alguna reacción enzimática? La replicación. Muy bien. Por ejemplo, la replicación. Y la transcripción, ¿no? Sale el sol, bebé. ¿Vale? Pues mirad, ya tenemos las palabras clave. Ahora, con esas palabras clave hacemos una definición. ¿Vale? ¿Qué es el nucleoplasma? Pues una dispersión coloidal o un medio más o menos líquido, ¿vale? Que se encuentra en el núcleo y en este medio pues ocurren reacciones importantes como la replicación o la transcripción. ¿De acuerdo? Decidme cuál es la siguiente, que no lo estoy viendo yo ahora. ¿Cuál es la siguiente definición? Ah, ¿no lo veis vosotros? Perdón, lo tengo que compartir, ¿no? La siguiente, nucleolo, ¿vale? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Decidme palabras clave de este órgano, de este concepto que tenemos que definir. ¿Qué está la cromatina más condensada? Bueno, es una estructura que deriva de la concentración de la cromatina, pero no es un grado de empaquetamiento de la cromatina, ¿vale, Blanca? Vale, vale. ¿Dónde está situado el nucleolo? En el núcleo. Vale. En el núcleo. ¿Qué función desempeña esta estructura? Sintetizar ribosomas. Vale. Sintetizar las unidades ribosómicas. ¿Vale? Pues yo creo que con eso tenemos. Podemos decir que también está constituido por hebras de cromatina que se concentran en esa zona, ¿vale? Entonces, con todo eso, pues hacemos nuestra definición, ¿vale? ¿Se ha quedado claro? Importante esto, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta las definiciones. ¿Por qué insisto tanto? Pues mirad, ¿cuánto vale esa pregunta? 2 puntos y cada definición 0,4. Si empiezo a dejarme cosas sueltas, pues puedo perder puntos sin darme cuenta, ¿vale? Y yo lo sé, pero tengo que tenerlo en cuenta. Vais con tiempo, así que escribid en un folio en sucio esas palabras clave. Por ejemplo, nucleosoma. ¿Cómo podemos definir? ¿Qué palabras clave diríais de nucleosoma? Bueno, primero, ¿sabemos lo que es el nucleosoma? Es la estructura que surge de la compactación del ADN, ¿no? En la estructura terciaria. ¿Os acordáis? ¿Lo comparto? ¿O no es necesario? Yo no me acuerdo muy bien, pero... Que no os acordáis Yo bien. tampoco me acuerdo bien. Vale, pues lo ponemos en una chispa. Perdón, bloque 2. No, lo vimos en bloque 1, ¿no? Sí, en ácido nucleico lo teníamos. Sí.
nucleico. Es que se puede ver en ácido nucleico, luego en el núcleo. Vamos allá. Vale. Estos son los apuntes. Aquí tenemos el nucleosoma, ¿vale? ¿Os acordáis lo que surgía en la estructura terciaria, en la cromatina de 10 nanómetros? ¿Vale? Collar de perlas. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el nucleosoma. Nucleosoma, que es una estructura que surge de la asociación entre la cromatina y un octámero de histonas, ¿verdad? Sí. ¿Vale? El octámero de histonas, tenemos aquí, eran 8 histonas, 4 tipos, 2, que se van repitiendo 2 a 2, ¿vale? Alrededor del cual, lo tenemos aquí, el ADN pues daba pues casi 2 vueltas, ¿de acuerdo? Luego había un trocito de ADN espaciado, es decir, teníamos el ADN que forma parte de la partícula nuclear, ¿vale? Y el ADN espaciador. Todo es el nucleosoma, tanto la partícula nuclear como el ADN espaciador, ¿vale? Ahora vamos a intentar definirlo. Pues nucleosoma, digamos que es la unidad que se repite, por ejemplo, ¿no? O la estructura que surge cuando el ADN se asocia a las histonas formando una estructura pues, que le dan un aspecto de collar de perlas a la cromatina. Podemos adentrarnos un poquito en la explicación, porque tiene 8 histonas, que si 146 bases rodean, si nos acordamos, si dudamos, pues no lo ponemos, ¿vale? Si nos acordamos del número, bien, si no nos acordamos, pues no lo ponemos. ¿Ok? ¿Bien? Sí. Vale. Histonas. Perdón, nucleosoma. Cromatina. ¿Qué es la cromatina? Pensamos ADN, histonas, interfase. Se me ocurren a mí rápidamente como palabras clave. Entonces, la cromatina es el material genético, ¿no? Que surge de la asociación entre el ADN y ¿qué? Y proteínas histónicas, ¿no? Proteína. Muy bien. Y lo podemos observar, la cromatina la podemos observar en qué fase del ciclo celular. Interfase. En interfase. Porque en división celular lo que me voy a encontrar es cromosomas. Porque podemos decir que cromosoma, pues el material genético formado por la cromatina, que ya he definido antes, mucho más empaquetado, ¿vale? Que lo podemos observar en qué fase del ciclo celular, pues la fase de división. ¿Ok? Chicos, vamos a enriquecer las definiciones, que no sea solo una frasecilla, ¿vale? Venga, linfocitos, inmunología, linfocitos B. 2 funciones de los linfocitos B. La creación de anticuerpos. Vale, una está clara. La síntesis de anticuerpos. A ver, decidme otra. Dividirse el linfocito B de memoria y célula bien. plasmática. Perfecto. Quedar almacenado en forma de linfocitos de memoria, ¿verdad? Para una siguiente infección, ¿vale? O un siguiente contacto con el mismo antígeno. ¿Vale? 2 de los linfocitos T. Podemos escoger T4, T8, T de memoria, podemos coger lo que nosotros queramos. Pues producir interleucinas para activar los linfocitos B, Perfecto. T8. Producir interleucinas que estimulan a los linfocitos B, o simplemente estimular a los linfocitos B, estimular a los macrófagos, destruir células infectadas, ¿no? En el caso de los T8, ¿vale? 2 de los macrófagos. Como células presentadoras del antígeno. Muy bien, ser células presentadoras de antígenos
y Y fagocitado. fagocitosis. Es una otra función, ¿de acuerdo? Y memoria inmunológica. Situación en la cual nuestro organismo, o el sistema inmunológico, tiene el linfocito de memoria, ¿no? Y es capaz de responder ante un segundo contacto con el antígeno. Perfecto. Sin mostrar ningún síntoma de enfermedad, ¿vale? Pero aquí tenemos, defina otra vez palabras clave. Linfocitos de memoria, neutralización del antígeno, ¿vale? Y no hay síntomas. Cosas clave, tened en cuenta esas cosas claves, ¿vale? Bien, miradme la cuarta. Echarle un vistacillo, pensarla, es fácil. Dice 3 microorganismos unicelulares desconocidos hasta la fecha, que son los organismos A, B y C, fueron sometidos a diferentes análisis para identificarlos, obteniendo los resultados de la siguiente fase, de la siguiente tabla sobre las que presentaban o no en su composición, ¿vale? Sobre lo que presentaban o no. Muy fácil. Organismo A, B y C, los tres tienen pared. El A de celulosa, el B de quitina y el C ni de celulosa ni de quitina. El A y el B ya casi me lo podéis decir, ¿no? El A son las algas, ¿no? El A tiene pinta de ser una alga, ¿no? Y el el B, B, un hongo. Un y el B hongo. muy bien, tiene pinta de ser un hongo. El C tiene pinta de ¿qué? De ser una bacteria. Tiene pinta de bacteria, ¿vale? Aunque podría ser a lo mejor una alga diatomea, ¿no? Que es de sílice la pared, pero bueno, ya sospechamos. A ver, ADN y ARN tienen los tres. Lógicamente, son células, ¿de acuerdo? Histonas tienen las dos primeras, pero el tercero no. Me confirma el C que no es un alga, ¿verdad? Porque las histonas Sí. solo los tienen eucariotas. Por lo tanto, el C ya puedo definirlo, puedo concretarlo. El C es una bacteria, ¿no? Miro los ribosomas. Además me dicen que tiene ribosoma 70S. Por lo tanto, ya es seguro, es una bacteria. ¿De acuerdo? Y me podéis decir incluso qué tipo de nutrición tiene. Porque no crece en oscuridad. Si no crece en oscuridad es que necesita la luz, ¿no? Fotosintética. Muy bien, es una bacteria fotosintética. ¿Vale? Vamos a confirmar A y B. A dijimos que podía ser una alga. Tiene ribosomas 70 y 80S. ¿Me cuadra con que es una alga? Sí. Y no, porque es eucariota. No crece en oscuridad, ¿me cuadra? Perfecto, pues el A es un alga. Y el B, sospechamos que era un hongo, 70-80S. Son eucariotas, me cuadra. Y crece en oscuridad. ¿Puede un hongo crecer en oscuridad? Sí, ¿no? Claro que sí. Los hongos crecen en la oscuridad. Les da igual que haya luz o no haya, ¿vale? Por lo tanto, ya hemos hecho la primera parte. ¿Bien? Seguimos. Eso vale 0,6. Indique a qué organización celular y a qué tipo de grupo. Por organización celular, los dos primeros eucariotas, el tercero procariota y los grupos ya lo hemos dicho. Si se cultivaran dichos organismos en un medio donde se añade un inhibidor del transporte electrónico mitocondrial a nivel de la NADH deshidrogenasa, ¿estamos situados? ¿Qué organismos se verían afectados? ¿Alguien se acuerda lo que era la NADH deshidrogenasa? Proyecto. Vale. Lo apunté. Solo afecta al hongo, ¿no? ¿Al hongo por qué? Porque las algas tienen NADPH, ¿no? Escúchame, Dani. Las algas utilizan el NADPH en la fotosíntesis, ¿verdad? Sí. Pero en las mitocondrias, ¿qué tienen? Sí, NADH. ¿Vale? NADH deshidrogenasa. Me vengo aquí.
¿Estáis viendo los apuntes? Entonces los dos, el hongo y la alga. Efectivamente. Estoy buscándole. ¿Pero estáis viendo los apuntes que estoy proyectando ahora mismo? Sí. Vale. Estoy buscando. Vale, aquí. ¿Os acordáis de la cadena de transporte de electrones? Aquí la tengo delante. ¿Vale? Estamos en la mitocondria. Este que estoy señalando, esta cruz, es el espacio intermembranoso. ¿Vale? Lo pone ahí. Espacio intermembranoso. Y aquí tenemos la cadena de transporte de electrones. La estoy punteando. ¿Vale? El primer complejo era el complejo de la NADH deshidrogenasa, el complejo 1, ¿vale? Bien, estamos en una mitocondria, ¿no? ¿La mitocondria en qué tipo de células las podemos encontrar? ¿Eucariotas o procariotas? Eucariota. Eucariotas, vale. Lo que me dice la actividad es que inhibo este complejo, ¿de acuerdo? Me vuelvo al examen. Si se inhibe ese complejo, ¿qué le pasaría al organismo A? ¿Crecería? ¿O se desarrollaría el alga? No. No. ¿Por qué no? Pues porque tiene mitocondria y la cadena de transporte de electrones pues se vería alterada y por lo tanto no podría obtener energía de la materia orgánica. ¿Qué le pasaría al hongo? Al organismo B. ¿Tiene mitocondrias? Sí. Sí. Por lo tanto, ¿se vería afectado el hongo? También. Claro. Por lo tanto, se vería afectado. Porque tiene mitocondrias, ese razonamiento. Tiene mitocondrias y ahora, y esta es la pregunta que yo veo que se sale un poco, ¿qué le pasaría a la bacteria? Lo fácil, iros a lo fácil. ¿Lo fácil qué es? La bacteria Bueno. tiene... ¿Qué, perdón? A la batería no le pasaría nada, ¿no? ¿Por qué no? Porque Porque es procariota. Pues porque no tiene mitocondrias, ¿no? Pero tiene la cadena Bien. transportadora de electrones. Ah, vale. Esa es la dificultad. ¿Tiene cadena de transporte de electrones la bacteria? Sí. Es lo ¿Qué dato necesario. nos falta a nosotros? Que es donde muchas veces... por eso digo que no lo veo adecuado. Pues porque la cadena de transporte de electrones en procariotas es mucho más compleja y diversa. No es tan concreta como en eucariotas. ¿Vale? Entonces, aunque tienen cadena de transporte electrónica, las bacterias aerobias no tienen los mismos complejos o tienen muchos más tipos de complejos. Entonces, que tú inhibas uno, pues no te va a afectar al otro. ¿Vale? Por eso decía que hay que irse a lo fácil. Y es que la cadena de transporte es diferente. Por lo tanto, no se verían afectadas las bacterias. ¿Ok? ¿Sí? Yo esa pregunta no me gusta. ¿Dudas? Pasamos al quinto. Esta es más fácil. Casi todas las preguntas tienen, casi todos los exámenes tienen alguna pregunta de evolución, que son contenidos nuevos y este año pasado le dieron por preguntar. Contenidos nuevos de los que no hay preguntas. Quiero recordar de las vitaminas, no sé si hay alguna, o sea que puede ser que le dé por preguntar vitaminas este año. O algo del crecimiento de las bacterias, no sé si os acordáis, del aislamiento, alguna pregunta de estas, o de los ciclos del nitrógeno o del carbono. De eso no hay preguntas. Por lo tanto, sospecho que alguna de esas pueden decir, pues de lo nuevo vamos a preguntar algo. ¿La habéis leído? En Londres, que han visto que hay una población de mosquitos que habita los túneles del metro de esta ciudad. Y tiene su origen en los mosquitos del exterior, pero ha evolucionado a una especie diferente en tan solo 100 años. Explique razonadamente por qué se ha producido esta evolución en tan poco tiempo. A ver. Fue porque construir metros se quedaron ahí mosquitillos y que han ido evolucionando a las condiciones que hay dentro del metro. Vale. Entonces, ha habido un aislamiento, ¿no? Sí. Un aislamiento genético y la población que se ha quedado en los túneles, pues
ha ido evolucionando de manera independiente a los mosquitos del exterior, ¿de acuerdo? Ya está. Es hablar del aislamiento geográfico, en este caso un túnel, que ha permitido que cambien de manera diferente, porque no se han ido mezclando, ¿vale? De manera diferente a la población del exterior, ¿vale? Ese es fácil, ese razonamiento. Venga, y la última, membrana. Ya el otro día hicimos alguna pregunta de membrana. En este caso no la encontramos en imágenes. ¿Qué representa? Bueno, ya lo he dicho yo. El esquema es una membrana, ¿verdad? Membrana plasmática. Indiquen qué tipo de célula se encuentra. ¿En qué tipo de células? ¿Eucariotas, procariotas? Todas. En todos tipos de células. En todo tipo de células, ¿vale? Procariotas, eucariotas. Indique A, B, C y D y E. ¿Qué representa? A ver, A. Glucocálice. Glucocálice. Vale, yo no diría aquí glucocálix. ¿Por qué no? Porque representa una molécula, ¿no? Ah, El glucocálix sería el conjunto de todas, ¿no? vale. Yo diría oligosacáridos o glúcidos, ¿vale? Glúcido. ¿Vale? B, ¿qué sería B? Vale. Fosfolípido. Vale. Un fosfolípido o un lípido de membrana. C. Proteína Periférica. Perfecto. periférica. O extrínseca. Proteína periférica. D. Proteína intrínseca. Intrínseca o integral. Y E. Colesterol. Muy bien, el colesterol. Pues ya tenemos ahí el primer punto. Y ahora pregunta de un pelín más de desarrollo. Indique dos funciones en las que esté implicada esta estructura. A ver. Dos funciones. Bueno, aquí cualquiera de las que sabéis que tenéis que saber, ¿vale? Transporte de sustancias. Transporte de sustancias, Y la separar separación del interior. el interior del exterior, funciones de recepción de señales, ¿no? Externas, reconocimiento celular, etc. Nombre dos orgánulos que presenten dicha estructura. Esto es regalo. Mitocondrias, cloroplastos, lisosomas, peroxisomas, ¿vale? Aparato de Golgi. Y por último, ¿qué función tiene la molécula E? ¿Qué función? Aporta, ¿Perdón? aporta rigidez. Vale, aportar rigidez, interviene en la fluidez, ¿verdad? Resta fluidez a la membrana, ¿verdad? La presencia de esta molécula, ¿ok? Muy bien, chicos. Perdón, hemos hecho la opción B primero, ¿no? Vale. Vamos a hacer la opción A. Vamos a empezar. Venga. Define los siguientes procesos indicando en qué parte de la célula concreta se realizan. A ver, otra vez, glucólisis, fermentación, son 4 definiciones. Indicando en qué parte de la célula. A ver, glucólisis, como fácil. Ruta, ¿no? Metabólica del catabolismo de los glúcidos. De qué partimos, a qué llegamos, dónde se produce y qué se obtiene. Todo eso yo lo incluiría, me están dando 0,5, ¿vale? Partimos del ácido pirúvico, de la glucosa, llegamos, obtenemos 2 moléculas de ácido pirúvico y obtenemos 2 NADH también y 2 ATP, ¿no? ¿Dónde ocurre la glucólisis? En el citosol. En el citosol, muy bien. Fermentación. Bueno, también podemos decir de la glucólisis que realmente esa ruta pues no necesita oxígeno, ¿vale? Todo eso lo podemos decir. Fermentación, pues ruta del metabolismo, ¿no? Del catabolismo concretamente. Nosotros hemos estudiado los glúcidos, aunque pueden fermentar otro tipo de principios inmediatos, ¿vale? En las cuales partimos de glucosa y obtenemos una molécula que todavía es orgánica, ¿no? Sí, que puede ser ácido láctico o ácido O etanol. etanol. ¿Vale? Entonces podemos todas las características de la fermentación, que es una degradación parcial
que no utiliza oxígeno, eso es muy importante en el caso de la fermentación de ciclo. ¿Y ocurren en qué lugar de la célula? Citosol. En el citosol, igualmente, ¿vale? ¿Y cuántos ATP se obtienen? Solo 2. Entonces podemos decir que una ruta del catabolismo anaeróbica que ocurre en el citosol, que degrada parcialmente la glucosa, se obtiene alcohol, por ejemplo, o ácido láctico, y que es poco rentable energéticamente. Ciclo de Krebs. Lo mismo, ¿no? Seguimos el mismo ruta cíclica, ¿no? Del catabolismo. ¿Qué ocurre dónde? Membrana mitocondrial interna, ¿no? No. En la matriz mitocondrial, en la cual entran o se incorporan moléculas de acetilcoenzima A que se unen al ácido cítrico, al ácido salacético para obtener ácido cítrico, y aquí es donde se degrada totalmente, porque se obtiene CO2 ya finalmente, ¿vale? Y en este ciclo se obtienen muchos coenzimas reducidos, ¿no? NADH, FADH2, ¿ok? Y por último, fosforilación oxidativa. Pues esto es una reacción que ocurre ¿dónde? En la membrana mitocondrial, ¿no? Interna. ¿Y en qué consiste? Consiste en la síntesis de ATP, ¿ok? Que está acoplado ¿a qué? ¿A qué está acoplada la fosforilación oxidativa? A la cadena de transporte de electrones, ¿no? ¿No está acoplado a eso? Sí. ¿Vale? Bien. Venga, vamos a hacer la segunda y cortamos. Defina citoesqueleto. ¿Qué es el citoesqueleto? Palabras clave de nuevo, ¿eh? Fibras proteicas, citoplasma, función que desempeñan esas fibras, pues todo eso lo aunamos en una definición. El conjunto de fibras proteicas que se encuentran en el citoplasma con funciones como, por ejemplo, el sostén, función estructural, o también otras relacionadas con el movimiento, ¿verdad? Como la actina o los microtúbulos. Explique la estructura de los microtúbulos. Esta la habéis hecho ya 1000 veces. ¿Cuál es la estructura del microtúbulo? Pues son filamentos, son tubos huecos, ¿no? ¿Formadas por qué? ¿Por la polimerización de qué tipo de proteína? Tubulinas, ¿os acordáis? Tubulinas, alfa y beta, ¿os acordáis? Y le hacemos nuestro dibujillo. Explique la estructura. Indique 3 componentes celulares en los que participan. ¿Dónde hay microtúbulos en la célula? En el cachito que está ahí. En los flagelos. Flagelos, centriolos, y el uso mitótico. uso mitótico, cilios, ¿vale? Cite 3 funciones de los microtúbulos. De los mismos componentes ya extraemos las funciones, ¿no? Movimiento es una, ¿no? Separar cromosomas es otra, o cromátidas, ¿no? Más. También se usan para transportar cosas por dentro, ¿de acuerdo? Para formar parte de los centriolos, una función estructural, ¿vale? Y asimismo proporcionar sostén o no proporcionar sostén. Hemos dicho muchas funciones. ¿Qué nombre reciben los otros 2 componentes del citoesqueleto? El nombre. Eran 3, los microtúbulos, los filamentos de actina y los filamentos intermedios. Eran los 3 componentes, ¿de acuerdo? Bien, chiquitos,
cortamos y os unís de nuevo. Y Vale. terminamos el examen, ¿vale? Vale. Venga.